les recomiendo que tengan a la mano sus Biblias, ¿verdad? Les recomiendo a aquellos que pueden leer todavía con sus ojos, con lentes o algo, sigan acostumbrándose a usar Biblia de papel, ¿verdad? Es buen ejercicio leer la Biblia como es en un libro, ¿verdad? No tanto estar dependiendo del celular, de las cosas electrónicas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo eso recomiendo, que siempre leamos la Biblia de un libro, en formato de libro, ¿verdad? Nuestra mente se va educando, ¿verdad? También es importante. Y damos gracias ahorita a Fernanda, ¿verdad? Que abrió la tarde de Shabbat con la alabanza, ¿verdad? Damos gracias a Dios por su vida, el Señor. Y esperemos que todos estén bien, ¿verdad? Se oró por los enfermos, seguimos orando por los enfermos, ¿verdad? Pidiendo por sus vidas. En cada uno de ellos, ¿verdad? En el nombre del Señor Yeshua, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Pues vamos a comenzar. La parashá que toca el día de hoy es la parashá número 11, y corresponde a Vayigast, ¿verdad? Que significa Él se acercó, ¿verdad? Ese es el título que tiene la parashá, la porción bíblica del día de hoy, y corresponde al libro de Génesis, primer libro de las Escrituras, primer libro de la Torá, el capítulo 44, 18 al 47, 27. Este libro de Génesis, ¿verdad? Ahorita nos quedamos la semana pasada en los sucesos de la vida de José, de José, este personaje, prototipo del Mesías, un tipo de Mesías, ¿verdad? Un tipo de Salvador. Aquellas, como dice Pablo, sombras que proyectaban a Cristo, ¿verdad? Que proyectaban a Yeshua. Aquellos personajes que el Espíritu de Dios daba a entender en otros tiempos, ¿verdad? La imagen del Mesías, como dice Pablo, ¿verdad? Muchas cosas quedaron encerradas en misterio, ¿verdad? Hasta el tiempo y consumación en Yeshua, ¿verdad? A través de Él, de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, recordando eso, estamos ahora con esa continuación de la parashá. Vamos a leer el libro de Génesis y una parte del libro de Ezequiel, ¿verdad? El libro de Ezequiel. ¿Ok? Vamos a comenzar. Génesis 44. El contexto lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Es la parte donde José, después de ser vendido como esclavo en Egipto, es levantado y entronizado como segundo al mando de todo el imperio de Egipto, ¿verdad? Y con eso se convierte tanto en autoridad como en salvador, ¿verdad? Y nos recuerda las palabras aquellas que dijo el rabino, el apóstol Pablo. Así como a Yeshua le dio el Padre un nombre y lo exaltó hasta lo sumo, hasta a ese nombre, a esa persona, Yeshua la exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? Delante de toda la creación, ¿verdad? Delante de las potestades que hay en el cielo, que hay en la tierra y aún debajo de la tierra. Y lo exaltó con un nombre por sobre todos, ¿verdad?
y lo convirtió en autoridad universal, ¿verdad? Toda lengua, toda personaje en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra está subordinado a Yeshua, ¿verdad? Lo quieran o no, aún los mismos enemigos, ¿verdad? Aún las mismas potestades del mal están subordinadas, ¿verdad? Se postran ante el ungido, ¿verdad? Ante el Hijo del Altísimo, ¿verdad? Y vemos algo semejante en José, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Que lo entroniza Faraón y lo nombra como autoridad sobre todo Egipto, y todo el que quiera algo de Faraón, todo el que quiera algo de mí, vaya con José, vaya con él, escúchelo y obedézcalo, ¿verdad? Vayan con él, escúchenlo y sométanse a él, y hagan lo que él les diga, ¿verdad? En eso nos quedamos la semana pasada. Y ahora, retomando eso, nos vamos al verso 18 del capítulo 44, donde nos habla de Judá, un poco de la acción de Judá en este capítulo de Israel. Dice: entonces Judá se acercó a él, o sea, a José, y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Le está diciendo: tú eres como el más alto, ¿verdad? Eres igual en autoridad, me someto a ti igual, como si fueras Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermanos? Y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre ya anciano y un hermano muy joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió. Ese hermano pequeño es Benjamín, el más pequeño, que había nacido en la vejez de Jacob, y que al darlo a luz su madre había muerto. Recordemos eso. Entonces él era hermano de José, hermano de la misma mamá, ¿verdad? De la misma madre, ¿sí? Por eso dice: y un hermano suyo, aunque eran hermanos todos, porque procedían del mismo padre. No importara los orígenes matriarcales, procedían del mismo padre. Eso es lo que, recordemos que el pueblo de Israel, conforme al orden de Dios, es una familia patriarcal, ¿sí? Patriarcal. Dios siempre nombra como autoridades a los padres y sucesores varones, ¿verdad? Así piensa Dios. Entonces vemos ahí que dice: y es su hermano, y su hermano había muerto, ¿sí? Y dice: y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: temedlo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no verás más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor. Vemos ahí que José realmente estaba analizando a sus hermanos. ¿Por qué? Porque él los conocía. Él los conocía realmente cómo eran. Él sabía lo que ellos habían hecho, sabía cómo lo habían hecho, él los conocía. Y estaba analizando o revisando su nuevo proceder después de tantos años, cómo iban a proceder ahora. Porque a él, siendo hijo de la otra madre, por así decir, le había sucedido esto, lo habían maltratado, lo habían querido primero matar y luego vender.
¿Y a su hermano no le querrían hacer lo mismo? ¿No serían capaces también de hacerle lo mismo a Benjamín? ¿Habrán cambiado sus corazones? ¿Habrán aprendido una lección de lo que hicieron en el pasado para no repetirlo ahora? ¿Su corazón se habrá transformado? ¿Serán otros en verdad? ¿Serán hechos nuevos? ¿Serán hechos nuevos todas las cosas? ¿Estarán naciendo del Espíritu? Entonces José hace esa prueba y les dice: tráiganme a Benjamín a ver si es verdad. Pero por dentro él estaba viendo cómo se comportarían ahora con otro hermano. ¿Qué harían ahora? ¿Qué proceder? ¿Lo abandonarían ahí a Benjamín con tal de ellos escapar de ahí y volverle a mentir a su padre? ¿Sabes qué? Dejamos a Benjamín ahí, nos lo quitaron, o lo mató Faraón y ya escapamos. Como los cuentos del pasado. ¿Serán otros ahora? ¿Pasarán esta vez la prueba a ver si en verdad han cambiado bajo una situación similar, sin que los observe el ojo de su padre? Entonces dice: y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir si nuestro hermano va con nosotros. Iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano menor, Benjamín. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, le acontezca algún mal, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo se aló fiador, porque recordemos que Judá, delante de su padre Isaac, de su padre Jacob, se presenta como fiador, ¿verdad? Recordemos: yo voy a ser fiador de la vida de Benjamín, padre. Yo te voy a garantizar que él va a regresar, y si algo sucediera y yo no lo cumpliera, sobre mí caiga delante de ti su muerte, esa pérdida, ¿verdad? Judá había salido como fiador, como intercesor, ¿verdad? Entonces dice: entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, no por ver el mal que sobrevendrá a mi padre, por no ver el mal que le va a venir a mi papá a raíz de esto, ¿verdad? Y vemos ahí una actitud diferente en Judá, de haber sido aquel que vendió a su hermano, aunque haya tenido una noción de arrepentimiento aquella vez en no matarlo, como lo deseaba Rubén. Él decidió mejor venderlo, pero eso de todos modos lo hizo culpable, porque también mintió a su padre y participó en todo este plan.
Pero ahora ante una situación similar, porque repito, no pudieron haber hecho otro plan, una vez más haber fallado, una vez más haber hecho otro plan, y ¿sabes qué? Decimos que aquí lo dejamos y que a la fuerza nos lo quitaron y de hecho murió y nos libramos, Padre. Pero algo había pasado en ellos. Tan es así que en los capítulos anteriores vimos que ellos decían, este mal que nos está viniendo, ahora entendemos que viene porque fuimos rebeldes contra Dios. Fuimos rebeldes contra nuestro Padre y contra nuestro hermano. Y lo traicionamos. Y pensamos y obramos mal contra Él. Por eso ahora el Señor nos pone en esta situación tan difícil. Y algo había empezado a cambiar en sus vidas. Habían aprendido la lección. Estaban aprendiendo la lección. Y ahí Judá, vemos otro Judá diferente al primero. Aquel que por no meterse en muchos problemas dijo, no lo vamos a matar, mejor lo vendemos. Y se acabó el asunto y todos contentos. Otra salida, pero ya para evitarnos problemas. Y este Judá sale fiador de la vida de su hermano. Y todavía está dispuesto a él entregarse con tal de que su hermano quede libre. Y no volver a cometer la misma maldad. No volver a hacer aquel Judá de antes. Aún su vida estuviera de por medio y decidió así. Y se entrega como fiador, se entrega una vida por otra. Es lo que le dice a José, yo me quedaré en su lugar. Haz de mí lo que quieras, yo seré tu siervo, yo me entrego en lugar suyo. Que él sea libre y yo me quedo esclavo. Un cambio en ellos. Y era lo que José estaba analizando, el que lo sabe todo. El Salvador, el ungido, que lo sabe todo. Él estaba observando si eran otros, si habían cambiado. Y cuando él ve que llega a tal el cambio en ellos, que realmente habían cambiado y que estaban dispuestos aún al sacrificio con tal de hacer lo correcto, entonces vemos ahora en el capítulo 45, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir a todos de mi presencia. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos. Vemos que esa actitud en sus hermanos, esa actitud en Judá, quebrantó el corazón de ese intercesor, de ese ungido. Cuando vio realmente un cambio en ellos, se quebrantó y fue conmovido. ¿Sí? La rebelión no conmueve a Dios. La rebelión no conmueve a Jesucristo. A veces creemos que Él está obligado a conmoverse porque hemos exagerado la palabra gracia y amor en Él. Y tiene su lugar, sí, claro. Si no, nadie sería salvo. Si no, ya hubiéramos sido consumidos. ¿Sí? Pero vemos que el cambio en ellos, el accionar de ellos en función de ese cambio, no solo un cambio hablado, no solo un cambio de siento en mi corazón, de ay, el Señor sabe lo que tengo en mi corazón, no solo un cambio a ese nivel, un cambio de accionar diferente. Un cambio de no repetiré lo del pasado, aunque ahora me cueste más que antes, porque si Judá hubiera intercedido por su hermano aquella vez, pues no había quien lo hiciera esclavo.
tal vez lo hubiera agarrado a golpes con sus otros hermanos o algo, pero no sería esclavo de alguien. Y ahora sí, ahora el precio era ser esclavo de Faraón. Pero ahora entendía que si en verdad eso era lo que le tocaba hacer y eso demostraba el cambio, lo iba a hacer. ¿Sí? Era un cambio que llevó a un hecho, a algo que demostraba que había cambiado. ¿Sí? Y entonces cuando José ve eso, ese accionar, es cuando José se quebranta. Dice ahí la escritura, que entonces en ese momento ya no aguantó, se conmovió. ¿Sí? Entonces dice, el darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿aún vive mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él, ¿verdad? Estaban en shock de encontrarse con él, ¿verdad? Pero eso también me dice a mí algo bueno de ellos, porque no era un teatro lo que estaban haciendo, era real su cambio. Porque hasta se sorprendieron de que él era José, ¿verdad? No lo habían reconocido y realmente estaban entregándose a un desconocido. Se estaban entregando a Faraón, sometiendo a él. No era una farsa, ¿verdad? Eso da testimonio de que era real. Entonces dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí, y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió el Señor delante de vosotros. ¿Verdad? Porque recordemos que él había entendido el plan de Dios y que a eso lo estaba ahora convirtiendo a él en Salvador. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años más, en los cuales no va a haber arada ni siega, o sea, no se va a poder ni sembrar ni recoger cosecha. Y dice, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¿Verdad? José era salvador y libertador. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino el Señor, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Al decir eso, estaba diciendo, para Faraón soy como un padre porque me escucha y hace caso a mi consejo, ¿verdad? Él me respeta tanto y que se guía por mi consejo, por lo que yo le diga, y me ha dado autoridad en todo Egipto. Y dice, daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y harás cerca de mí, y estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza, y tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria de Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. José les está dando instrucciones que vayan a buscar a su padre. Y le dice, tráiganlo con todos ustedes, sus hijos, sus nietos, toda su casa. Y de hecho va a ser testigo Benjamín, que se lo diga a Benjamín, para que vea que
Benjamín corrobore que eso es lo que yo dije, porque él, sabiendo que su padre iba a tener en gran estima el testimonio de Benjamín, hermano de José, le iba a quitar cualquier duda, ¿verdad?, al respecto. Por eso le está diciendo que Benjamín sea testigo de que yo dije eso. Y dice: y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, ¿verdad? Recordemos pues la unión entre esos dos hermanos, ¿verdad? Entre Benjamín, el más pequeño, y José. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto: cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y vengan a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Fíjense bien. Y tú manda, haced esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre, y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Fijémonos cómo el intercesor Josué, el mediador Josué, el salvador Josué, está siendo garantía delante de Faraón. Y gracias a ese mediador, Faraón recibirá a sus hermanos, hermanas y padre. Y eso me recuerda lo que dijo Yeshua, Jesucristo, cuando le dicen: oye, deja a estos que están aquí y córrele, ve para allá, porque te está hablando tu mamá allá y tus hermanos. Y el Mesías dice: mi padre, mi madre, mis hermanos y mis hermanas son todos los que se someten a mí. Estos son mis padre, hermano, hermanas, estos, los que oyen la palabra de mi Padre y la hacen. Esos son mis hermanos y hermanas. Y esos son los que yo llevaré delante del Padre, por los cuales Él iba a ser fiador, Él iba a ser intercesor, Él iba a ser salvador. Entonces vemos que si alguien, por más Judá que sea, por más egipcio que sea, por más benjaminita que sea, o por más bárbaro o escita, por el intercesor Yeshua, por el mediador Jesucristo, es que son hechos hijos e hijas. Porque es lo que dice Pablo. Dice, no importa el origen, ya sea judío, griego, bárbaro o escita, siervo o libre, en Yeshua han sido unidos a Él. Y por consiguiente serán reconocidos por el Padre como hermanos y hermanas de Él. Por eso Yeshua viene a ser el primogénito de entre muchos hermanos, ¿verdad? Y aquí vemos una sombra de eso. Aquí estamos viendo. Y dice, y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y los suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto:
10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino. Ya los conocía, ¿verdad? Le digo, ya los conozco, váyanse con calmados, ¿verdad? Váyanse calmados. Y dice, y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob, y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre, y le dijeron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es el Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Y dice, y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Y entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive, todavía iré y le veré antes que yo muera. Y aquí vemos algo, luego hablaremos en otra ocasión, ¿verdad? Pero vemos el comentario ahorita, cuando Jacob está decaído, titubeante, con dudas, como cualquier humano en este mundo, las escrituras le llaman Jacob. Pero cuando Jacob toma alguna acción, las escrituras le llama Israel, ¿verdad? Y aquí vemos, entonces Israel dijo: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Esta expresión, tal vez él pensaba ir, verlo, y tal vez no quedarse ahí, porque no dice me voy a ir a quedar con él, ¿verdad? Dice lo veré antes que yo muera, ¿verdad? Ya a lo mejor hasta ahí voy a llegar, lo voy a ver, no sé si regresaré, igual lo veo y unos años después muero, ¿verdad? Entonces, en el 46 dice: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Desde los tiempos de Abraham y aún a aquel piadoso que Dios llamaba mi siervo justo, ¿verdad? Job, vemos que todos cuando buscan a Dios lo hacen en una actitud de sometimiento. ¿Cómo? Presentando un holocausto, entregando algo de ellos hacia Dios. No era la búsqueda que ahora tenemos de 5 minutos de Dios. La búsqueda de mientras me baño, oraré. Mientras voy al trabajo manejando, ahí voy a pedirle a Dios mientras. No era así antes. Cada uno de estos personajes, cuando algo iban a hacer, cuando el mismo Jacob aquella vez pidió ayuda de Dios, porque a lo mejor lo mataban después de que sus 2 hijos habían matado a la ciudad por la violación de Dina, se recuerda en la otra parashá. Cuando él busca a Dios en socorro de eso, hace un sacrificio, hace un holocausto. ¿Sí? Ahora lo estaba volviendo a hacer. Cuando huía de Esaú, hizo una libación de aceite también. Hizo un monumento de piedras. Cuando Josué iba a cruzar el Jordán, hizo también un monumento de piedras como señal de holocausto. Eso también quería decir holocausto, un gesto de sometimiento y reconocer que a quién me estoy sometiendo. ¿Sí? Eran actos, no solo profesiones de palabras, no solo el sentir, no solo en mi corazón Dios sabe. No era solo eso, eran actos que hacían. Cuando Abraham empieza su peregrinar hasta la tierra que Dios le había dicho que le iba a mostrar, puede usted revisarlo. En cada situación, cuando su esposa
está en Egipto, cuando sucede lo de Lot y el Señor lo libra de los 5 reyes, todos esos usted lo puede ver. En ese trayecto él hizo holocaustos. En ese trayecto él hacía holocaustos. Se daba el tiempo y sacrificaba de sí mismo delante de Dios. Hacía sacrificios de sí mismo, porque para ellos eso era. No crea que solo era el matar un animal por matar. Eso era para los inconversos de corazón, para los que solo querían aparentar. Para ellos sí era solo el matar algo. Para los que no, los que lo hacían de verdad, era una entrega de sí mismos, era un quebrantamiento, era una muestra de sumisión, era el morir ellos un poco en ese sacrificio. Por eso eran salvos por la fe, refugiados en la imagen de Cristo después, porque era un morir ahí en fe también, pero morir en un acto verdadero, no en solo palabras, ¿sí? Realizaban algo de verdad. Entonces Abraham lo hacía, revíselo, en su trayecto en su vida eso hacía. ¿Y qué cree? Revíselo en el libro de Génesis, en el trayecto de Abraham. Cada vez que él sacrificaba y hacía un acto y sucedía algo, inmediatamente Dios se le aparecía. Revíselo. Después de esas pruebas de Abraham de sometimiento, entonces es cuando Dios se le aparecía, cuando Dios venía a él y le decía, haré esto, haré lo otro. Y aquí vemos lo mismo. Cuando Jacob hace ese sacrificio y decide ir a Egipto, ¿verdad? Dios se le aparece y le dice que tenga paz en eso que va a hacer, porque era correcto y estaba haciendo un acto de sometimiento. No era algo nada más porque sí. Era un proceder conforme a la voluntad de Dios. Y por eso dice, y habló Dios a Israel en visiones de noche. O sea, esa noche que él hizo el sacrificio, ahí contestó Dios. Ahí fue donde Dios se acercó a él. Y dice, y dijo Jacob, y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y vemos ahí el proceder. Si queremos conocer la mente de Dios y no estar nada más cavilando, ¿qué quedará Dios para mí? ¿Qué quedará Dios del plan para mi vida? En las Escrituras está el proceder de Dios, pero es respecto a actos nuestros también. ¿Sí? Cuando Jacob dice, voy a ir a buscar a mi hijo ahí, lo voy a ir a buscar. Y cuando hace eso y hace un sacrificio, sometiéndose y buscando a Dios en eso, pero rindiéndose él delante de Dios en ese sacrificio, como contestación Dios se le aparece y le da paz. Porque tiene que darse cuenta, Jacob iba a bajar a Egipto, a la tierra de los paganos, ¿verdad? Donde estaban todos ahí, los paganos, al mundo pues. Y cuando él va ahí, claro que había muchas cosas en su mente. Y Dios, en respuesta del sometimiento de él, se le aparece y le dice, yo voy contigo en ese asunto. Está bien tu proceder. Estás obrando con sensatez y obediencia, sometido a mí. Yo voy contigo en ese asunto, ten paz. No les pasará nada en Egipto. Yo allí estaré con ustedes. En ese mundo pagano, allí yo voy a estar con ustedes. Dice, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. O sea, ve y hazlo. Y allí en ese lugar que podría parecerte pagano, enemigo, hostil, yo ahí voy a estar contigo,
porque te estás humillando antes de ir, estás poniéndote delante de mí, estás sacrificando, me estás demostrando, y tú como patriarca de todos estos, te estás poniendo delante de mí en este asunto, porque también Dios es jerárquico, es patriarcal y es jerárquico, ¿sí? Él, Jacob, como padre de todos, se estaba humillando delante de Dios y buscándolo en este asunto. Y Dios estaba tratando con la autoridad, con el padre, y a través de él iba a cubrir a los demás, a todos los que venían de su casa, a través de él. Padres, si quieren bendición para sus hijos, sométanse ustedes a Dios. Dios no trabaja de otras maneras. Después, ¿por qué habrá tanta rebeldía en mis hijos, en mis hijas? Porque no ha habido sometimiento desde arriba hasta abajo. Es la verdad. Se los tengo que decir, es la verdad. Es la verdad. Tiene que haber sometimiento de arriba para con Dios, y entonces Dios cubrirá lo demás, porque Dios trata con las cabezas. Dios trata con las cabezas. Eso me recuerda cuando Jesucristo habla con un centurión y el centurión le dice: mira, conmigo no tienes que hablar mucho, Señor. No me tienes que decir y convencer. No, conmigo no, Señor. Tú solo di la palabra y yo sé que se hará. Porque así como yo estoy sometido a otros y otros se someten a mí y la cadena de mando baja y sube, así los mensajes bajan y suben, y así se hacen y se deshacen las cosas. Yo ya sé que así es. No necesitas batallar conmigo, Señor. Solo dilo y con eso yo te voy a creer, porque yo sé que así funciona. Porque yo sé que así es la cosa. No necesitas convencerme, que me cheque. No necesitas eso conmigo. Yo sé que así es. ¿Sí? Y el Señor dice: este sabe cómo funciona el asunto. ¿Sí? Este de volada agarró la onda. ¿Sí? ¿Qué dice? No he visto en Israel tanta fe. Fíjense, a ese entendimiento Jesucristo le llama fe. A eso. No le llama fe a sentires. No le llama fe a supuestos. No le llama fe a imaginaciones o a palabras nada más. No, le llama fe a demostraciones de ese tipo. A eso él le llama fe. Y somos salvados por fe. Entonces, a eso él le llama fe. Dice: en ninguna parte en Israel he visto fe como en este soldado. Él sí sabe cómo es el asunto. Fijémonos. Entonces dice: y dijo: yo soy el Dios de tu padre. Otra lección aquí, padres. Si quieren que Dios sea real en la vida de sus hijos, que Jesucristo sea real en la vida de sus hijos, tienen que haber visto que fue real en la vida de ustedes. Porque ahí Dios se presenta y serena a Jacob en este asunto y le trae paz, dándole certidumbre. Yo soy el Dios que estuvo con tu padre. Yo soy el Dios de aquel, recuerda que yo soy aquel del que tu padre te habló y te dio ejemplo, y toda la historia que conoces, que viste, que viviste, que escuchaste. Yo soy ese Dios que estuvo con tu padre, del cual tú viste que fue real. Es la carta de presentación que está usando. ¿Sí? Es la misma carta que usó con Moisés y con otros tantos. Soy el Dios del padre de ustedes. Los conozco. Recuerden quiénes son. A ver lo que escucharon de mí. Lo que fue real en la vida de sus padres. Padres, sus hijos necesitan ver a Dios real en sus vidas.
no hay otra manera. Por eso es tan difícil a veces y se preguntan, ¿por qué mis hijos no se convierten, no aceptan? La verdad es porque no han visto a Dios real en la vida de sus padres. O lo ven muy turbio, muy mezclado, muy diluido, no real, no sólido. Sí, a veces no. En unas cosas sí, en otras cosas no. Eso no trae certidumbre. Eso trae incertidumbre. Porque a veces sí y a veces no. ¿Sí? No es seguro al 100%. Esa es una realidad. Entonces, con esa carta se presenta Dios delante de Jacob. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. ¿Verdad? Le está diciendo, yo voy a estar con ustedes inclusive hasta que tú fallezcas. O sea, no te preocupes. Yo estaré ahí en ese lugar pagano, ahí estaré con ustedes. Y voy a usar ese lugar para ayudarlos a ustedes y protegerlos. Es el mensaje de paz que le está dando Dios. Y dice, y se levantó Jacob de Beerseba y tomaron los hijos de Israel y a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros de Faraón y que Faraón había enviado para llevarlos. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Padres, sométanse para que toda su casa sea tomada en cuenta por Dios. ¿Sí? Primero los padres varones, o sea, los hombres, pues les estoy diciendo, sométanse a Cristo, sométanse a Dios, sométanse, no crean saber más que Él. ¿Sí? Ese es el orden para que pueda bajar el asunto. Sométanse, aunque vaya en contra de tus anhelos, tus logros, tu renombre, tu estatus, tu reconocimiento, tus necesidades como hombre que tienes de reconocimiento, que están ahí porque Dios nos hizo con cierta naturaleza y muchas cosas más, ¿verdad? Pero todo sometido a Él. Tiene que ser así. Y mujeres, sométanse a sus esposos. Sométanse. No hay otra opción. Sométanse. La Escritura dice que las mujeres y los hijos son gobernados por los padres. Las madres y los hijos son gobernados por los padres. Pablo dice, aquel que quiera estar en la iglesia sirviendo, tiene que ser gobernador de su casa. Gobernador. O sea, que todos los que están ahí sean gobernados por el jefe de familia, el padre. Gobernador de esa casa. Y ese gobernador será gobernado por Yeshua, por Cristo, no se va a mandar solo. ¿Sí? Gobernado por Él. Ese es el orden. ¿Sí? Así que cualquiera que está luchando con eso, no va a sacar nada bueno, llévalas de perder. Porque eso no va a traer algo bueno. Lo bueno lo trae el orden que Dios ha establecido. Sometimiento. Ese es el orden que Dios ha establecido. ¿Sí? Como dice la Escritura, así es. Los órdenes que Dios ha mandado. ¿Sí? Están claros en la Escritura, están claros, clarísimos. ¿Sí? Entonces, continuamos. Y dice, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos,
y a toda su descendencia trajo consigo Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob. Y aquí empieza a nombrar a todos los hijos, ¿verdad? Todos los hijos y sus descendientes que ya tenían, ¿verdad? Empieza a nombrarlos, todos los hijos, empezando con Rubén, el primogénito, ¿verdad? Porque era el orden establecido. Después de eso, me voy a ir hasta el versículo 26. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de sus hijos, o sea, está contando a los que descendían de él, pues, ¿verdad? Directamente, ¿verdad? No las mujeres de sus hijos, porque ellas eran de otra parte, ¿verdad? Entonces está contando a sus hijos y los engendrados de ellos, ¿verdad? Entonces dice, si las mujeres de sus hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Esos eran los que venían de fuera hacia Egipto, más las esposas, etcétera, ¿no? Y dice, y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Entonces eran 66 la descendencia de Jacob, y con Jacob 67, y con José 68, y con sus 2 hijos 70. Era como los estaba contando, porque José descendía de Jacob y los 2 hijos de José descendían de Jacob y por consiguiente descendían de José y por consiguiente estaban en los lomos de Jacob, y por eso está contando 70. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello. Y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón. O sea, yo iré primero a interceder. Yo intercederé por todos ustedes delante de Faraón. Y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y os dijere: ¿cuál es su oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas, todo el que trabaja en ganadería. Y aquí la palabra abominación esa palabra en hebreo es una que significa abominación, que significa menosprecio, que significa rechazo, que significa tomar en menos, muchos significados. No quiere decir estrictamente abominación de que, ay, eso es abominable. No quiere decir eso. Quiere decir que es algo que es desechado, como visto menor, como sin valor, como algo que no debo hacer yo. Sí, despreciado, así. Ay, no no lo hago yo. Ese es el vocablo que se usa ahí. ¿Por qué? Porque para los egipcios eso era, el trabajar como ganadero era algo de bajo nivel, de bajo valor. Y José, sabiendo eso, en su mente de Mesías, ¿verdad? Él sabiendo eso, intercede con Faraón y sabe que Faraón de esa manera los recibirá bien, no siendo una carga nada más, sino siendo de alguna manera útiles para ellos, ¿verdad? Útiles y con un propósito, y no siendo una carga o adversarios
o competidores. ¿Sí? Tan es así que dice, y de esta manera, así con este plan que les estoy diciendo, yo sé lo que les estoy diciendo, nada más obedezcan. ¿Sí? Y con este plan que les estoy diciendo, ¿sí? Seguramente se les dará la tierra de Gosén, que ya históricamente revisando era una tierra que estaba dentro del delta del Nilo, que es donde un delta es cuando se cruzan al menos dos corrientes de aguas, y por lo mismo son tierras cultivables de mucho pasto, de forraje, donde hay agua y se puede sembrar cualquier planta. Y entonces en esas llanuras, en esas tierras, José tenía el plan de que ahí se podían establecer. ¿Sí? Conocía Egipto, conocía a Faraón y sabía cómo estaba el asunto. Y él sabía que de esta manera serían útiles para Faraón y los podría establecer ahí, en esa buena tierra, donde podrían trabajar en ganadería sin que nadie los molestara ni se metiera con ellos, porque para los egipcios es algo que ellos no querían hacer, que ellos miraban menos. Entonces, pues no hay ningún problema en que ellos trabajen ahí, no se meten con nosotros, no son carga, nos pueden inclusive ayudar. Está bien, darles ese trabajo, darles ese oficio, que trabajen ahí en esa tierra. Exacto, era una buena tierra y José lo sabía. ¿Sí? Ese era su plan. Y él, sabiendo eso, le dice, así le van a decir a Faraón, le van a decir de esta manera. ¿Sí? Con eso es lo que le van a decir a él, para que los ponga allá. ¿Sí? Entonces dice, vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Estaban obedeciendo lo que les dijo José. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en toda la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José, diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Ahí está, ya ven. Ahí está el resultado del plan de José, del intercesor, el que sí sabe, ¿verdad? Como se presentaron de esa manera, entonces Faraón dijo, no, pues si son expertos en ganadería, pues sí, colócalos en esa tierra, e inclusive que se hagan cargo de mi ganado. Pues ese es su oficio, pues excelente, como anillo al dedo, ¿verdad? Vaya, colócalos en esa tierra y de una vez encárgales mi ganado, por favor. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió, los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos. Han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Fijémonos la respuesta de Jacob, ¿no? Faraón le pregunta, ¿cuántos años has vivido? ¿Verdad? Y Jacob le responde, he peregrinado en este mundo 100 y tantos años. O sea, la mente de Jacob
que somos peregrinos en esta tierra? Fíjese qué respuesta, ¿verdad? Él lo había vivido, pues andaba de aquí para allá desde que salió, cruzó el río y brincó y se fue con su suegro y luego brincó otra vez y todo peregrino, ¿verdad? Con todos sus hijos, con toda su familia de aquí para allá. Él sabía que en este mundo es un peregrinar. Así responde. Yo he peregrinado 100 y tantos años, pero todavía no alcanzo los años que peregrinaron mis padres. Fíjese cómo en la mente de un hijo se queda grabado la vida de sus padres, el proceder. A veces los padres, vuelvo a lo mismo, lo siento, pero voy a volver a lo mismo. A veces no se entiende eso. Los padres a veces preguntan muchas cosas de por qué esto, por qué el otro, por qué aquello. En la vida de mis hijos, en la vida de mis nietos, es porque es lo que se ha quedado grabado en sus mentes, en sus vidas. Porque se queda grabado, porque el proceder de los padres es el testimonio de vida para los hijos. Es lo que se queda grabado en sus mentes, en sus corazones. Y es lo que muchas veces los va a guiar para hacer una cosa u otra. Esa es la verdad, lo que ellos traen grabado. Lo que han visto, las realidades que han visto. No es tanto las malas influencias y ciertas cosas lo que puede ocasionar que se vayan a izquierda o derecha. No. Eso es lo menos. Es el proceder, las historias de vida, los testimonios. Por eso Dios se presenta así. Por eso Dios habla así. Yo soy el padre de este, y de estos y estos y estos, que están ligados a ti. Por eso Dios hace eso. ¿Sí? Y aquí vemos cómo responde José, papá de José, a un faraón, ¿verdad? Cómo le está contestando. Y dice, y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de sus hijos. Y de aquí en adelante viene lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? De que conforme fue haciéndose más cruda la hambruna en Egipto y en las tierras cercanas, Canaán, etcétera, la gente empezó a venir al Salvador José. Y vemos que el Salvador José les dice, pues les daré pan, pero tendrán que entregar. Y cada vez que ustedes se entreguen y se sometan más profundamente, yo les daré, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada. Y empezaron por pagarle con dinero el pan, después con los ganados, y ya después la más profunda de las entregas, ¿verdad? Cuando dice, nos entregamos a nosotros mismos y a nuestra tierra, a cambio de que nos salves. Y José lo hace, ¿verdad? Dice, ok, ya que se han entregado, ahora sí, pásenle a las ciudades de Egipto. ¿Recuerda? Dice la escritura que entonces los metió a las ciudades de Egipto para que no pasaran hambre y sobrevivieran. Todo lo ancho de esas ciudades. Les abrió la puerta. Y después les dio semillas y les dijo, no nomás los voy a salvar, pónganse a sembrar. Y de allí una parte será para ustedes y otra para el amo Faraón. ¿Verdad? Y entonces ellos entendieron el plan de José y dijeron, nos has salvado la vida. ¿Verdad? Eres nuestro Salvador. Y ahora seremos tus siervos y los siervos de Faraón. Porque no solo nos salvaste, sino nos devolviste en esa tierra y ahora hasta nos has dado un propósito, ¿verdad? Y entonces ellos entendieron el plan de José en ese momento.
Me voy a ir, como eso ya lo vimos la semana pasada, me voy a ir al versículo 27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y vemos que si Jacob en algún momento tuvo una duda de ir a Egipto, como lo vimos al inicio, ¿verdad? Que buscó a Dios, que hizo un sacrificio antes de ir, y que Dios le dijo, ve porque yo voy a estar contigo ahí, ¿verdad? Y con toda tu descendencia. Vemos que se hizo realidad, y que aún en ese Egipto pagano, que tal vez le infundía miedo y temor a Jacob, ¿verdad? Aún en ese Egipto pagano, Dios ahí estuvo con ellos, porque se sometieron a él. ¿Sí? Porque todos esos hermanos y el mismo Jacob se sometió al Salvador José. Y vemos en el transcurso de esta época tan difícil que Dios, el Padre, ¿sí? Su plan abarcó a dos. Abarcó a Israel, a Jacob y su descendencia por un lado, y aún había misericordia para abarcar por otro lado a todos los egipcios y extranjeros. Cuando estos dos grupos se sometieron al Salvador José. En eso está dividido estos capítulos, en cómo ese Salvador José trajo salvación en un mundo difícil y hostil a Israel en Egipto. Ahí los sometidos a él los guardó. Y al mismo tiempo todos los egipcios y extranjeros que venían y se sometían a ese mismo Salvador, también a ellos los guardó y les preservó la vida, y fue Salvador para los dos. ¡Qué increíble! Que Dios en su plan, Él estaba diseñando un plan para salvarlos a todos bajo ese Salvador. ¿Sí? Ellos no lo entendían. Su mente se quedaba, a veces lo veían como un tirano, a veces, ay no, nos va a someter, ay no, quiere que estemos bajo sus órdenes. Esa era la condición de salvación para los dos grupos, porque se cumple la profecía en la casa de Jacob, aquella que José había soñado cuando decía, todas las gavillas que representan a tus hermanos y aún tu padre y tu madre se van a someter a ti, en aquel sueño. Y cuando él les dijo, ay no, ¿quieres que nos sometamos a ti? No, ¿qué estás hablando? ¿Estás loco qué? No conocían al Mesías, no entendían al ungido de Dios que él iba a usar, tipo de Cristo. Y por otro lado, los egipcios, fíjense, Dios le dio esos sueños a José, esas profecías de que para ver salvación se iban a tener que someter en algún momento a él todos los de la casa de Jacob. Y por otro lado, hace lo mismo con Faraón. Paralelo a eso, hace lo mismo con Faraón, porque a Faraón y toda la casa de Faraón también les habla por sueños. Y también les da profecía. Si ustedes 7 años les va a ir bien, pero van a venir 7 años terribles. ¿Quieren salvación? Se van a tener que someter al mismo Salvador. Y esto me recuerda a lo que decía Pablo, porque el Padre en su inmenso plan los ha sometido a todos bajo pecado, para que nadie pueda decir, nosotros no somos y ellos sí. A todos los sometió bajo pecado, para poder tener misericordia de todos y salvarlos a todos. A todos dejó que se hundieran en sus pecados, para que nadie pueda decir, no, yo no. No, a todos, a los de este lado y a los de este lado. Pero para los dos estaba el plan del Salvador, de salvarlos a todos en el mismo Salvador. ¿Sí?
y los sujetó a todos bajo pecado, y ahora todos se tenían que sujetar a él para poder tener salvación. Ese era el plan de Dios. Ese era el plan que José sí entendía. El Mesías, él entendía, tenía la mente de Cristo. ¿Sí? Si de la casa de Jacob se hubieran rebelado y no nos vamos a someter, órales, para afuera. Y si los egipcios también, no, ¿cómo crees que vamos a hacer eso? Órales, también hubieran para afuera. Todos tenían que someterse. Todos tenían que estar en servidumbre de José. Ahí está la grandeza de ese plan, de ese personaje, de ese Mesías, de ese Salvador. Entonces dice: y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo, y José lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Vemos que eran los últimos días, tal vez, de Jacob con vida en este mundo, y le hace una petición a su hijo, ¿verdad? No me dejes aquí en Egipto, porque aunque Dios nos tiene aquí en este mundo, aquí estamos en un mundo pagano, perdido, no pertenecemos aquí. Y lo que se anhela es llegar a la patria celestial. Y Jacob, hasta el último momento, él sabía que era un peregrino y que no quería terminar ahí, que sus huesos terminaran ahí, que se los llevaran cuando Dios los sacara de ahí, cuando Dios los llevara fuera, ¿verdad? Vemos ahí cómo 147 años le han dado conocimiento de Dios a Jacob. Él sabe: Dios me sacará mis huesos de aquí. Ya conocía a Dios, sabía su proceder, ¿verdad? En 147 años había aprendido algo de Dios, ¿verdad? Él sabía que Dios algún día se los llevaría a ellos de ahí, y cuando eso suceda, llévate mis huesos, no se te vayan a olvidar. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y dice: y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel. Fíjense otra vez, cuando hace algo así, le llama Israel la escritura, ¿no? Y dice: entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Otra vez vemos a un padre enseñándole a su hijo al Dios que él conoce, que ha conocido. Le está narrando mis vivencias con Dios, ¿verdad? Le está narrando mi trayecto de vida que he tenido con Dios. Eso le está narrando. Y dice: he aquí, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Le está hablando a su hijo José todo lo que Dios habló con él. Y dice: y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto,
antes que viniese a ti, a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y José, que después, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de la tierra, viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Recordemos esto. Los dos primeros hijos que tuvo Jacob fueron Rubén y Simeón. Fueron los dos primeros hijos. Rubén y Simeón. Rubén el primogénito y Simeón el segundo en nacer. No fueron los hijos de la que él amaba más o amaba en verdad en un principio, que era Raquel. Entonces Raquel no le pudo a él dar los dos primeros hijos que él hubiera querido, por así decir, ¿sí? Sino que se los dio Lea, y era su primogénito y el segundo, ¿sí? Y los últimos se los había dado Raquel, ¿verdad? Benjamín y José. Pero ahora Jacob está tomando a esos dos hijos que descienden de José como si se los hubiera dado Raquel también, como si procedieran de Raquel, porque dice, porque ella se me murió, por eso lo está mencionando, porque ella se me murió cuando me dio a Benjamín. Entonces estos dos hijos que son tuyos, ¿verdad?, que descienden de ti, y como tú eres hijo de Raquel y mío, estoy tomando tus dos hijos como si fueran míos y los voy a poner a la par de Simeón y de Rubén, como si me los hubiera dado mi amada Raquel en primero. Y tú quédate con los demás, ¿verdad? Los que engendres después, José, esos se contarán como tuyos. Pero estos dos, como tú desciendes de mí y tú eres hijo de Raquel, yo los tomo y los voy a poner a la par de los otros dos. ¿Sí? Como si fueran hijos que me hubiera dado Raquel en primer lugar. Y lo está haciendo así. Tomándolos, por eso dice, como Rubén y como Simeón, al mismo nivel los estoy poniendo. Sí, estoy tomando descendencia de mi amada Raquel y los estoy poniendo a la par de los otros dos. Sí, como si fueran míos, como si me los hubieran dado a mí, ¿verdad? Y tú quédate con los otros. Y después es donde él hace la bendición, le da la bendición, ¿verdad? A Efraín, que era el segundo, lo pone en primer lugar, y a Manasés lo pone en segundo, porque recordemos que lo mismo había hecho Rubén, ¿verdad? Había despreciado la primogenitura cometiendo un acto contra su padre, ¿verdad? Se había metido con una de las concubinas de su padre y con eso había caído, ¿verdad?, de ese lugar que tenía de preeminencia, ¿verdad?, por haber hecho esa maldad. Y entonces vemos que Jacob intercambia también con ellos, con estos hijos, como ellos, a la par de ellos, hace un intercambio también. Y los bendice diciendo, Efraín, tú vas a ser como si hubieras nacido primogénito, como si hubieras sido un primogénito. Te voy a dar lo mismo que a él, ¿verdad? Las bendiciones, ¿sí? Porque así a mí me ha sucedido. No lo hizo nomás porque sí, porque así a mí me ha sucedido, ¿verdad? Porque todo esto ha sucedido y voy a reacomodar las cosas, por así decir, ¿verdad? Porque yo hubiera deseado eso y los voy a subir de abajo hasta arriba, los estoy injertando como si hubieran sido hijos de la amada,
como si hubieran sido los dos primeros hijos de la amada. Y eso nos recuerda lo que dice el apóstol Pablo, el rabino Shaul, que aún los hijos que son silvestres, ¿verdad?, que vienen del olivo silvestre, son injertados por un acto sobrenatural. Son injertados como si hubieran sido del olivo verdadero. Los injerta ahí, aunque su proceder sea otro, los injerta en un lugar no merecido, en un lugar que no les corresponde, ¿verdad? Pero lo hace como a Rubén y Simeón, a la par de ellos. Los toma y los injerta ahí, como si me los hubiera dado Raquel, ¿sí? Así los pone a esa par. Y es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que por esa obra del Mesías son injertados aquellos que no procedan del linaje de Abraham estrictamente. Por la obra del Mesías son injertados como si fueran al mismo nivel, ¿verdad? Y dice, y también tiene poder para quitar y poner a otros, para hacer esa maniobra, tiene poder para hacerlo, ¿verdad? Y aquí vemos eso también, ¿verdad? Y de hecho, fíjense cómo hay cierta relación en los nombres. Rubén, el primogénito, significa: ved, Dios me ha dado un hijo. Vean aquí al hijo que me ha dado. Rubén el primero. Simeón el segundo dice: el Señor ha escuchado por cuanto yo era odiada y me dio este hijo. ¿Quién decía esas palabras? Lea, porque eran esos dos primeros hijos, ¿sí? Y Efraín tiene el nombre que puede ser traducido como fructífero, como próspero, como el que va a dar mucha cosecha, ¿sí? Del cual vendrá mucha cosecha. Por eso es puesto como si fuera primogénito, porque ese del cual vendrá lo más grande, porque así era el orden establecido por Dios, ¿verdad? Que el primogénito sea por el cual desciende todo. Y ese era el nombre que tenía Efraín, que le había dado José, el fructífero, el que hará grandes cosechas, ¿sí? Y Manasés, el que olvida o el que hace olvidar. En segundo lugar, así como Simeón era su traducción, Dios ha escuchado mi odio, el odio que me tenían, y me hace olvidar que no soy amada. Y con eso complementa Jacob, subiendo a esos dos hijos al otro nivel, a los dos primeros que le habían dado, pero que no eran de la amada, ¿verdad? Entonces vemos ahí el plan de Dios también, injertando a otros a otro nivel, ¿sí? Y con eso viene también una gran lección, porque lo que Dios ha hecho a través de Yeshua, de Jesucristo, no ha sido poca cosa, ¿sí? Porque en aquellos tiempos se tenía muy entendido qué tremendo era lo que estaba haciendo Jacob. Estaba haciendo algo muy tremendo en ese momento. Y nosotros debemos entender que la obra que Dios ha hecho en Jesucristo, en Yeshua, de agarrar a otros que no son y ponerlos ahí, es una obra muy grande. Es una obra de mucho valor. El que sin ser nadie, sin no ser los de esos lugares, Dios lo haga a través de su Hijo, ¿sí? Inclusive esos dos hijos no eran hebreos al 100%, eran mitad egipcios, ¿verdad? Eran mitad egipcios. Y Dios aún toma a esos no hebreos al 100, ¿verdad?
y los injerta al nivel de los otros dos, al mismo nivel, como si fuesen Rubén, como a Rubén y Simeón. Los pone a la par. Es una obra muy grande que Dios ha hecho. Y a veces ese no tenemos entendimiento, ¿verdad? No tenemos entendimiento con todo lo que conlleva eso, esa obra. ¿Sí? Con todas las deberes que esa obra conlleva. ¿Sí? Y que de esa manera también nos será juzgado, nos será pedido. Porque hemos sido sacados de un lugar y puesto en otro. ¿Sí? Y eso es algo que hay que ser conscientes. Conscientes. ¿Cómo se siente? ya, ¿a qué horas empezamos? A las 3. Las 3 pasaditas, ¿verdad? Pues ya nos aventamos más de una hora. ¿Sí? Es lo que veremos en la parashá del día de hoy, ¿verdad? Hay más, pero en otra parashá continuaremos, ¿verdad? Ahora sí que cada año hay cosas nuevas que ver, ¿verdad? En la escritura. Y tomando las palabras que vemos en esta parashá, dice, cuando esto sucedía, decían ellos, apenas van 2 años de hambruna y faltan 5, cuando todo esto se está dando. Y guardando distancias y midiendo mis palabras, pues llevamos 2 años de pandemia. Este diciembre se cumplen 2 años de esta situación. También 2 años de una situación en proporciones, guardando proporciones, similar. Sí, con todo respeto a los deudos y difuntos. Llevamos 2 años de pandemia. Y estos personajes, estos 2 pueblos, Israel y Egipto, cuando fueron los 2 años, aceptaron el plan de Dios de someterse y les preservará la vida lo que faltaba de tiempo por cumplirse, por venir. Creo yo que podemos aprender algo de eso. No sé si esta pandemia va a durar otros 5 años, no lo sé. No lo sé. Podría ser que sí, podría ser que no. Ya van 2 años también, ¿sí? Y creo que la mejor opción es como ellos mismos, como lo vemos aquí, en estos 2 pueblos. En Israel y en Egipto, los 2 aceptar la servidumbre bajo el ungido. Nosotros aprendamos de esa historia también, ¿verdad? Y revisemos qué nos falta poner por servidumbre sometido a Cristo, a Yeshua, ¿verdad? Hagamos examen, revisemos y pongámonos en servidumbre de Él también, lo que falte por hacer, y veremos su plan, ¿verdad? Y veremos su plan. El plan que ustedes o yo queramos, no, el plan de Él, ¿verdad? El plan de Él. Pero todo empieza con orden, poniendo orden en las casas, alineándose como lo vemos aquí, tanto en egipcios como en israelitas. Fíjense, los dos son testigos, ejemplos. Tanto israelitas como egipcios agarraron la onda y se pusieron los 2 en servidumbre. Sí, les resplandeció a los 2. No importaba que fueran egipcios o israelitas, entendieron. Algo hay que aprender ahí también, ¿verdad? Revisar qué nos falta aprender de eso y poner en servidumbre de Dios, ¿verdad? Para ver su plan
El que usted quisiera o el que yo quisiera, pues a lo mejor no, pero el plan de Él, ¿sí? Pero empieza con el orden, con ponerse en orden. Orden. Jacob nos da esa enseñanza. Va y se mete en orden él y ya se conecta con Dios, ¿verdad? Así es el asunto. Que Dios nos ayude a entender y poder hacerlo, porque va en contra de nuestra carne, ¿sí? Que nos ayude a poder hacerlo, ¿sí? Y vamos ahora, antes de despedirnos, vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar por nuestras necesidades, por los enfermos, ¿sí? Otra vez, ya se oró hace rato, pero vamos a orar otra vez, ¿verdad? Señor, te pedimos en el nombre de tu Hijo Yeshua, Jesucristo, que tu obra se complete en nuestras vidas. Ayúdanos a poder humillarnos delante de ti, a poder someternos a ti en todas las cosas en que aún falta, Señor, que nos sometamos a ti, que dejemos la rebeldía, la rebelión que traemos, Señor. Ayúdanos a someternos, a que nos resplandezca. Aquí nos han dado dos ejemplos, los egipcios e Israel nos han dado dos ejemplos de que se sometieron a ti en esos años tan difíciles, se sometieron a tu Mesías. Ayúdanos, Señor, a poder hacer lo mismo, aunque vaya en contra de nuestra carne y de lo que nosotros habíamos planeado y de lo que nosotros creamos que es mejor, sino lo que está ya escrito, ordenado en tu palabra. Ahí está tu plan. Ayúdanos a someternos a ti. Ayúdanos, Señor, y te pedimos por todos los enfermos de la congregación y de todas las personas que nos están viendo por estos medios. Te pedimos por cada uno de ellos, te pedimos por la vida de nuestro pastor Marcos, por la vida de Carolina, por la vida de sus hijos, por la vida de los Jaramillos, Señor, por la vida de Roberto, por la vida de Antonieta, por la vida de Aarón, de Brian, de Daniela, por la vida de cada uno de ellos, de Andrés. Cada uno de ellos, Señor, te pedimos por sus vidas. Te pedimos que tengas compasión de nosotros y no veas nuestros pecados, nuestras maldades, sino que veas a tu Hijo en la cruz intercediendo por nosotros. No veas nuestras maldades, Señor, no veas nuestras deficiencias, nuestros pecados, nuestras rebeliones en toda la congregación, en todos tus hijos aquí en Mexicali, de la congregación que sean. No veas nuestros pecados, porque si no, nadie se podría mantener en pie delante de ti. Ve a tu Hijo mejor en la cruz. Velo a Él intercediendo por nosotros. Su obra intercesora por nosotros los pecadores. Por esa obra que Él hizo, por esa intercesión, para que tú seas glorificado como tu Hijo fue glorificado en la cruz. En ese glorioso día donde Él se entregó. Te pedimos que por ese acto tú tengas compasión de nosotros, de cada persona en nuestra congregación aquí en Mexicali. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, en el nombre de tu Hijo Yeshua, de Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Y te damos gracias porque nos has respondido, te damos gracias por aquellos que has sanado, que has ayudado, porque sí nos has contestado, porque sí has hecho milagros
y no te hemos alabado lo suficiente. No te hemos dado las gracias por tus obras. No te hemos honrado. Gracias, Señor, te damos por tu ayuda. En el nombre de tu Hijo, Señor, Yeshua, te lo pedimos. Y estamos confiados, Señor, en que tú nos vas a responder, nos vas a ayudar conforme a tu plan. Pero que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, que tenemos que someternos a ti, que tenemos que hacer actos de entrega que demuestren nuestro sometimiento, como esos hombres que presentaban holocausto, que algo de ellos moría cuando te buscaban, que algo de ellos entregaban en el altar, que ahí se muriera, que ahí se consumiera, y entonces tú te les aparecías. Ayúdanos a entender eso, Señor, y a poderlo hacer, aún vaya en contra de nuestra propia vida, de nuestra propia carne. En el nombre de tu Hijo, Señor, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Le damos gracias al Señor por este día, por esta semana, y que el Señor los ayude, los guarde, los bendiga en esta semana que empieza. Y oremos unos por otros, intercedamos unos por otros. ¿Sí? Como hermanos todos de Jesús, de Yeshua, ¿verdad? Intercedamos unos por otros. Como Judá intercedió por su hermano, así también nosotros, ¿verdad? Intercedamos unos por otros. Dios los bendiga. El Señor Yeshua los